Entre 1973 y 1977, en Uruguay, cerca de 110.000 personas salieron exiliadas. México recibió aproximadamente a 3.000. ¿A qué se debió esto? El exilio, en su definición más básica, es el hecho de abandonar el país o el lugar donde se vive por propia voluntad o forzado por circunstancias políticas, económicas, entre otras. Otros términos para referirse a los exiliados en Latinoamérica son asilados y refugiados. La institución jurídica del asilo, regulada por el derecho internacional, alcanzó su plena vigencia a lo largo del siglo XX, gracias a los distintos instrumentos internacionales sobre temas de asilo y derechos humanos. Estos convenios internacionales son apoyados por las leyes constitucionales y legislaciones nacionales correspondientes a cada país. Se entiende el exilio como un instrumento institucional cuyo propósito es anular el uso pleno de los derechos ciudadanos y evitar la participación del exiliado en asuntos de la política nacional dentro del territorio. Pese a que el exilio elimina tajantemente los derechos políticos correspondientes al ciudadano en su país de origen, también los proyecta en nuevos espacios. El exilio se puede dar en variados momentos de la vida nacional, pero este recurso tiene mayor uso en el marco de los estados de excepción, mecanismo jurídico adoptado por los presidentes ante una situación que atente contra la seguridad del país, y en el cual se contempla la suspensión o restricción de ciertos derechos fundamentales y de las declaratorias de estado de sitio, que equivale a declarar un estado de guerra en el que se da preponderancia al actuar de las Fuerzas Armadas y la supresión de las garantías constitucionales. La historia política de América Latina independiente ha estado acompañada de un constante enfrentamiento entre la población civil y los poderes de cada estado. Esto ha obligado a desplazamientos forzados hacia los países vecinos u otros continentes. Actualmente, el asilo político es una práctica bastante arraigada en la región latinoamericana, que se fortalece con el paso del tiempo y que es un instrumento ideal para la protección de perseguidos políticos. Aunque a lo largo de la historia se ha visto al exilio como un resultado de una coyuntura política o económica, es necesario contemplar las nuevas problemáticas regionales que obligan a una persona a trasladarse, surgiendo nuevas manifestaciones emparentadas con el exilio político clásico. Como ejemplo de algunas de estas nuevas problemáticas, tenemos la creciente violencia en distintos países de la región latinoamericana y del desplazamiento forzado a causa de este. Es necesario tomar en cuenta el impacto que la Revolución Mexicana tuvo en la elaboración de políticas al interior del país y en las relaciones con el resto de Latinoamérica. La Revolución se presentó como un paradigma y modelo político para América Latina. Se asume que en parte, esta imagen hizo del país una opción para el refugio de ciudadanos latinoamericanos y de otras partes del mundo. Estas condiciones generaron en el imaginario político latinoamericano la percepción de México como un país proveedor de seguridad y defensor de las garantías individuales de sus ciudadanos, y de quienes por distintos motivos, principalmente políticos, se hubieran visto obligados a abandonar sus países de origen. Aunado a esto se encuentra la doctrina Estrada, que rigió la política exterior mexicana de 1930 al 2000, la cual permitió que las relaciones que México sostenía con otros países se mantuvieran con normalidad bajo el entendido de que no se necesitaba reconocer o desconocer a los gobiernos extranjeros, pues esto recaía en la esfera de la soberanía nacional de cada pueblo. A la larga, esto permitiría que las embajadas y representaciones mexicanas en el exterior permanecieran abiertas, a diferencia de las representaciones de otros países que, al no reconocer a ciertos gobiernos, rompían sus relaciones diplomáticas. Desde 1936, la legislación mexicana ha considerado como asilado a todas las personas que huyen de su país de origen por motivos políticos que ponen en peligro su libertad o vida. Con la reforma al reglamento de la Ley General de la Población,
en la que se fundamenta la política migratoria, se designó formalmente a las embajadas mexicanas como las encargadas del proceso de concesión de exilio a extranjeros. La Secretaría de Gobernación tendría la facultad de decidir el lugar de residencia de los exiliados, las actividades que debían realizar y el tiempo de estancia en el país. La otra vía de concesión de la calidad de exiliados sería por medio de instituciones como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados de 1951 y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, creada en 1980. Al término de las circunstancias que originaron su exilio, los asilados deben abandonar el país en un plazo no mayor de 30 días. Hasta 1990, estas consideraciones se aplicaban a las personas que solicitaban protección en las sedes diplomáticas del gobierno mexicano, es decir, que pedían en principio asilo diplomático y no territorial. Este último sería considerado por la legislación migratoria mexicana a raíz del arribo masivo de refugiados centroamericanos, de origen mayoritariamente guatemalteco, a la frontera sur del país durante la década de 1980. Este proceso obligaría a introducir la figura política del refugiado en la Ley General de Población establecida en 1990, la cual está dirigida a todos aquellos extranjeros que se internen al país para proteger su vida, seguridad o libertad cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que lo hayan obligado a huir a otro país. Durante la década de 1960, Uruguay atravesó una crisis económica, política y social. Hasta 1968 se había mantenido a salvo de gobiernos militares, a diferencia de otros países latinoamericanos. En esta década, su economía comenzó una desaceleración, debido en parte a una reducción en la demanda de materias primas que habían generado los países europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus exportaciones, compuestas principalmente por lana, carne y cuero, disminuyeron como consecuencia de la recuperación económica de Europa y el fin de la Guerra de Corea. Existía también un grave problema de corrupción que causó el quiebre de bancos y financieras. Desde 1970 ya existían indicios de represión y persecución en Uruguay. Se dio el surgimiento de una nueva fuerza política, el ruralismo, y se potenciaron los partidos de izquierda, dando lugar a la unión de estos en un solo conglomerado llamado Frente Amplio, que estuvo influenciado por la Revolución Cubana. Estas nuevas discrepancias se vieron reflejadas, por una parte, en las formas de protesta, como la sindical, movimientos armados y guerrillas, mismas que confluyeron con la violencia de las fuerzas militares y nuevos métodos de represión, incluidos la desaparición forzada, torturas y encarcelamientos, provocando, entre otras situaciones, los exilios. La persecución se dio principalmente contra seguidores y militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, movimiento de izquierda al cual estaban adscritos sectores populares de la población, como obreros y trabajadores de campo. También se censuró la prensa y se intervinieron los organismos públicos autónomos. En estos mismos años se implementó la Doctrina de Seguridad Nacional, creada y difundida por Estados Unidos y puesta en marcha por los militares. Se ajustó localmente con la premisa de que el objetivo emblemático y efectivo era la eliminación del enemigo interno, es decir, de los descontentos sociales y los opositores políticos. En 1972 fue electo presidente de Uruguay Juan María Bordaberry, quien promovió con ayuda del ejército un autogolpe de Estado mediante la disolución del Parlamento, dando inicio a una campaña de represión feroz que se intensificó 2 años después del golpe de Estado. Procuraron refugio fuera del país legisladores, universitarios y militantes políticos de las organizaciones que iban siendo ilegalizadas. No solo se atacó a los militantes de las organizaciones de izquierda, sino a todo el espectro político que se opusiera al régimen militar. La vía del exilio constituyó la única opción que muchos de los perseguidos por la dictadura encontraron. En primera instancia, el sujeto tomaba conciencia de su condición vulnerable al pasar por un periodo de persecución, interrogatorios, allanamientos de la vivienda, detención y en algunos casos encarcelamiento.
El Estado y los servicios de inteligencia tipificaban a los ciudadanos bajo la figura política de asistencia a la asociación subversiva o asociación subversiva. Es importante tener en cuenta que México resultaba una de las pocas opciones viables, pues era de las pocas embajadas que se mantuvo abierta durante la dictadura. También se tenía conocimiento de su tradición para otorgar asilo y protección, y había reconocimiento de lazos emocionales, humanos e incluso laborales por parte de algunos uruguayos. Una vez otorgado el asilo, la mayoría se asentaron en el Distrito Federal. Otros países latinoamericanos que en menor medida acogieron exiliados uruguayos fueron Cuba y Venezuela. Entre los exiliados se encontraban figuras importantes del área de las letras, las artes y la ciencia, como el doctor Carlos Quijano, abogado y político, Atahualpa del Siopo, director teatral, Anhelo Hernández, pintor, Lucía Salas, historiadora, el doctor Rafael Cuarga, el rector de la Universidad de la República, Samuel L. Tesler, y Juan Manuel Quijano, economista. Gran parte de los exiliados uruguayos se desempeñaron como docentes y alumnos en diversas universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica y la Universidad Iberoamericana. Otros académicos y docentes trabajaron en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, así como en preparatorias secundarias y primarias. Es importante mencionar el papel relevante que varios sudamericanos desempeñaron para el desarrollo de los estudios latinoamericanos en México, como fueron Carlos Quijano y la historiadora Lucía Salas. México posibilitó que varios uruguayos pudieran mantener comunicación e intercambio intelectual con colegas del Cono Sur, generando así un conocimiento más extenso de la realidad latinoamericana. En el desarrollo de estos estudios acerca de Latinoamérica, algunos exiliados uruguayos, como Lucía Sala, elaboraron temas teóricos y llevaron a cabo estudios interdisciplinarios, de tal manera que los aportes en el área de conocimiento sobre América Latina fueron visibles y se extendieron más allá de las fronteras de México, con el retorno de los uruguayos a su país de origen. A pesar de encontrarse desterrado, el pintor siempre sostuvo que no se hallaba desligado de la situación política y social de su país, la cual se vería reflejada en su producción artística. En su experiencia, el artista narra la dificultad de él y sus connacionales para adaptarse a este nuevo contexto, donde la imposibilidad de asimilar los códigos culturales propios del ciudadano mexicano se presentaron como primer obstáculo. Cuenta. Desconocer las costumbres, las escrituras del pensamiento y el lenguaje del otro conspiraba en nuestra contra. Para nosotros era esencial allanar las dificultades de comunicación, siquiera para poder despertar las acciones a favor de la democracia que nos proponíamos llevar a cabo, pero también para superar con eso la sensación de desarraigo, atenuar la dureza del exilio, ahuyentar amarguras y rencores, e instaurar la natural cordialidad que debe presidir la convivencia humana. En México continuó su labor creativa y expuso una serie de grabados en la Casa del Lago, en el bosque de Chapultepec, en los que hacía un paráfrasis de la crisis política en Uruguay mediante la representación de la caída de Tenochtitlan. Con el fin de expresar las circunstancias, las condiciones sociales e injusticias que transcurrían durante la dictadura en Uruguay, Anhelo elaboró una muestra gráfica de dibujos acerca de los presos uruguayos. Comenzó a recoger y escribir testimonios de los perseguidos políticos uruguayos, mismos que serían exhibidos junto con los dibujos en una exposición colectiva de solidaridad con el Uruguay en el Museo de Arte Carrillo Gil. El artista montó su taller en el Molino de Santo Domingo. De igual modo expuso sus obras en el Palacio de Bellas Artes, en el Centro Cultural Banamex y en la antigua Academia de San Carlos. Anhelo percibió estas oportunidades más que como un reconocimiento a su creación artística, como muestras claras de apoyo y solidaridad hacia su condición de refugiado político. Según sus propias palabras, mirando hacia atrás, veo que nuestra contribución fue más simbólica que cuantificable. Es claro que no se puede subestimar la importancia de los símbolos.
Los hombres no son tan racionales como se pensaba en el siglo de las luces. Los símbolos como los vientos y más allá de todo argumento nos empujan a hacer cosas imprevisibles. De 1983 a 1987 fue profesor de la División de Posgrado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de 11 años de su estancia en México, regresó a su país natal. Para despedirse realizó una exposición de su obra llamada El Fuego Nuevo, en el Palacio de Bellas Artes. Retornó a su patria a reencontrarse con ese pasado tormentoso, pero con nuevos bríos y perspectivas traídas desde México. Jamás nos vamos totalmente, escribió Saúl Ibargüen haciendo referencia al exilio. Ibargüen nació en Montevideo, Uruguay, el 26 de marzo de 1930. Su vida en Uruguay transcurrió normalmente, en el seno de una familia de escasos recursos, lo que le impidió concluir sus estudios y tuvo que trabajar desde muy joven. Fue empleado bancario, periodista, profesor de secundaria y preparatoria, en la cual impartió clases de literatura latinoamericana e hispanoamericana. Durante su paso por la institución bancaria, se integró al sindicalismo. Su ingreso a la política obedeció a su deseo de modificar la situación de pobreza de muchas familias uruguayas. En 1968 formó parte del Comité de Escritores del Partido Comunista, partido proscrito. Después del golpe de Estado, Ibargüen tuvo que esconderse. Vivió clandestinamente desde 1973, pero fue detenido cuando un familiar lejano lo delató. Lo arrestaron junto con su esposa, quien fue liberada al día siguiente. Ibargüen permanece detenido casi 3 meses, junto con 3 compañeros más del Partido Comunista. Él no sufrió torturas ni terror psicológico gracias a que su madre, hija de militares, gestionó que se omitiera el maltrato. Para sacar a los uruguayos refugiados en el consulado mexicano, se organizó una caravana de más de 10 autos. Al frente y atrás iban vehículos militares. Ibargüen viajaba con su segunda esposa. La caravana debía llegar hasta el aeropuerto de Montevideo. El embajador se encargó personalmente de que todos subieran al avión. Al llegar a México, agentes de la Secretaría de Gobernación tomaron una foto grupal y los repartieron en distintos hoteles en la Ciudad de México. Así vivieron 3 meses, tratándose de comunicar con sus amigos y familiares en Uruguay. Sin duda, el exilio es un parteaguas en la vida del escritor que se proyectó en casi todos sus versos. México concedió cerca de 3.000 asilos durante la etapa de la dictadura militar. Esto fue posible en gran parte al papel que desempeñó Vicente Muñiz Arroyo como representante diplomático en Uruguay. Gracias a las decisiones del encargado de la legación mexicana, México se perfiló en el imaginario internacional como un espacio abierto y hospitalario hacia aquellos que en su país de origen fueron perseguidos. Existe poca difusión sobre las circunstancias que empujan a una persona a exiliarse, así como del proceso que debió seguirse. Sin el conocimiento de estas circunstancias, no es posible entender las dinámicas de persecución y represión que hicieron especialmente valioso el papel que desempeñó México. Es importante señalar las aportaciones de los exiliados uruguayos en México y el diálogo intercultural que a la distancia permite que hoy en día tengamos un mejor conocimiento sobre Uruguay y sus habitantes. Patria perdida. Ya no puedo volver cuál es mi patria. Me han pedido que descanse el corazón, que resucite la existencia lograda tenazmente, que reitere mi atención por el perfume de las pálidas estrellas imprevistas. En el principio de las huellas, allá lejos, permanecen un símbolo enfermo y una gastada bandera sosteniéndose. Mi punto de partida fue el olvido, o aquella pureza necesaria con que a veces la memoria se entretiene. De distancia a distancia, por encima de piedras, de rotas arenas calcinadas,
a través de la tierna resistencia del trébol, del esquema carnal de la caricia, del sostén transparente de las lágrimas, a través de la pasión que por descuido convierte el tiempo en forma derrumbada, a través del abandono promovido por leyes que rechazan la esperanza, a través de todo hice camino repitiendo conductas y palabras, tomando por la fuerza el motivo de los besos, aceptando ver distintas las cosas que no cambian. Ya no puedo volver, perdí mi patria en cualquier esquina de una calle sorprendida por el fragor de engaño que ejecutan las campanas, o la magia repetida que suponen los crepúsculos, o en cuerpos roídos que sus hombres depositan llegando desde oscuras empresas de muerte. Perdí hasta mi patria destrozados, su fresca latitud de amplias raíces y su prólogo de sueño que aún se niega a la ofensa brutal de las mentiras. Perdida en los altos aullidos de la noche, en la tierra apagada que apenas respira, pero el mar se acerca y ya define con el secreto susurro de la espuma, y los ríos proponen que se extienda hacia antiguas fronteras derrotadas. ¿Dónde está mi patria? No puedo ya volver, está conmigo. Valiente de cuando sale el sol, despídeme de la